Edgar Allan Poe y sus obras. Edgar Allan Poe nació en Boston el 19 de enero de 1809. Sus padres eran actores de teatro pobre y murieron pronto. El padre ese mismo año y la madre en 1811. Al quedar huérfanos, los tres hijos se vieron obligados a separarse. Edgar tuvo la suerte de ser adoptado por John Allan, un rico comerciante de quien tomó el apellido para hacerlo su segundo nombre. La nueva familia le permitió tener una infancia sin sobresaltos y recibir la educación y el afecto que su temprana sensibilidad requerían. Tras establecerse con sus padres adoptivos en Inglaterra en 1815, el joven ingresa al colegio de Stoke Newington. 6 años después regresa a Estados Unidos, donde continúa sus estudios en Richmond. Allí conoce a los 14 años de edad a la madre de un condiscípulo, Ellen Stannard, de quien se enamora tormentosamente. En 1827 Poe se matricula en la Universidad de Virginia para estudiar Derecho. Está cumpliendo los deseos de su padre adoptivo y no los suyos, ya que al joven lo que realmente le interesa es la creación literaria. Aquel mismo año publicará su primera obra, Tamerlán y otros poemas. A partir de entonces su conducta empieza a hacerse difícil, ya que la mayoría de sus compañeros tenían un buen nivel social y económico, lo que empujaba a Edgar a exigir más medios y dinero de lo que John Allan consideraba adecuados para su educación. El conflicto estalla pronto. Poe se entrega al juego y al alcohol, el que ya no podrá abandonar, y tanto por necesidad, pues está en apuros económicos, como por un último intento de imponerse una disciplina, el joven deja la universidad y se enrola en 1829 en la Academia Militar de West Point. Ese mismo año, publica su segunda obra, Al-Araf, y no tarda en ser expulsado de West Point. Luego de esta primera etapa de creación poética, Poe publica en 1832 su primer cuento, Metzengerstein, en el que ya se advierte las características de su genio. Un buen año para el escritor en 1833. Obtiene el primer premio en el concurso de cuentos de Baltimore Saturday Visitor y publica el manuscrito encontrado en una botella, en inglés del nombre Message Found in a Bottle. 2 años después está nuevamente consumido en la neurosis, las drogas y el alcohol, pese a que trabaja como redactor del Mensajero Literario del Sur en Richmond. En 1836 se casa con su prima Virginia Clem, de apenas 13 años de edad. Esta no le sobrevivirá, pues morirá 2 años antes que Edgar. Hacia 1839 el escritor ya ha logrado darse a conocer y empieza a ser famoso. Ha publicado una novela, Las aventuras de Arthur Gordon Pym, o en inglés el nombre The Narrative of Arthur Gordon Pym, en 1838, y La caída de la casa Usher, o The Fall of the House of Usher, en 1839. Relato al que seguirán en 1840 los cuentos de lo grotesco y lo arabesco. En 1842 a Poe se lo encuentra como colaborador en el Messenger, del Burton's Magazine y del Evening Mirror. Un año más tarde obtiene el primer premio en un concurso literario con su cuento El escarabajo de oro, o The Golden Bug en inglés, y el año siguiente deja el Evening Mirror para comprar el Broadway's Magazine, periodo que vende meses después, agobiado por las deudas que le crea su adicción a las drogas y el alcohol. En medio de esta desastrosa situación, Poe escribe y publica el más famoso de sus poemas, El Cuervo, o The Raven, en 1845. Desde entonces, y en los poquísimos años de vida que le restan, publicará cada año una obra notable. Por ejemplo, La filosofía de la composición, o The Philosophy of Composition, en 1846, Narraciones extraordinarias, en 1847, libro en el que recopila sus mejores relatos, y Eureka, en 1848. Magnífico ensayo que pretende abarcar y desentrañar todos los misterios y designios del universo. La muerte de su esposa en 1847, consumida por la tuberculosis, hunde a Poe en una serie de terribles pesadillas, peores aún que las que le producen el alcohol y los estupefacientes. Un esfuerzo sobrehumano le permite abandonar
en 1848, el opio y el alcohol. Tal vez le da fuerza para ellos el haber reencontrado a Edelmira, su amor de adolescencia, pero ya es demasiado tarde. El escritor muere en Baltimore un año después, el 7 de octubre de 1847. Poe había intentado realizar en la poesía de su tiempo una verdadera revolución antirromántica. Él cita: "No creo en la inspiración", escribía. "Todo poema debe nacer de un programa, de una elaboración más cercana de la ciencia que del corazón". Pero su obra desmiente estas palabras. Ella nace, según Julio Cortázar, más de la pasión que de la razón, y que, como en todo poeta, la inteligencia es allí auxiliar de lo otro, de lo innombrable que se agita en las profundidades, como lo sintió Rimbaud. Pero no fue la creación lírica la que hizo famoso a Poe, sino sus relatos. En estos se combinan los más extraños razonamientos con lo fantasmagórico, lo misterioso, el horror y el crimen. Varias de sus obras, como por ejemplo El escarabajo de oro y sobre todo Los asesinatos de la Rue Morgue, son considerados precursoras de la novela policial. Biografía escrita por José Manuel Zañartu.